No necesito su caridad, señor Al-Rashid. Las palabras cortaron el aire del restaurante más exclusivo de Manhattan como un cuchillo afilado. Todos los ojos estaban clavados en la joven camarera de delantal impecable que acababa de rechazar 2 millones de euros. 2 millones. La cifra flotaba en el aire entre ella y el multimillonario árabe que la miraba con una mezcla de shock e incredulidad. Pero antes de continuar, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde dónde nos estás viendo. La verdad te va a sorprender. Vamos con nuestra historia. La noche había comenzado como cualquier otra en el Lumière. Las luces tenues creaban un ambiente de intimidad estudiada, donde cada mesa parecía un mundo aparte. El tintineo suave de copas de cristal se mezclaba con risas discretas y conversaciones susurradas. El aroma de trufas blancas y vino añejo impregnaba el aire acondicionado con temperatura perfecta. Las paredes forradas de terciopelo borgoña absorbían los sonidos, creando burbujas de privacidad para los comensales que pagaban $500 por persona solo para sentarse allí. El restaurante era un templo de la exclusividad, donde políticos, estrellas de cine y magnates internacionales venían no solo a comer, sino a ser vistos, a hacer negocios en la penumbra elegante, a sentirse parte de un club al que el resto del mundo jamás tendría acceso. Samantha Torres se movía entre las mesas con la gracia silenciosa de quien ha perfeccionado el arte de ser invisible. A sus 28 años, había aprendido que en lugares como este, el mejor servicio era aquel que anticipaba necesidades sin ser notado. Su cabello castaño oscuro, recogido en un moño perfecto, su uniforme impecable planchado hasta el último detalle, sus movimientos precisos y medidos, nada en ella llamaba la atención. Nada sugería que detrás de esos ojos color avellana había una mente brillante que podía descifrar textos antiguos en 5 idiomas o que sus manos, que ahora sostenían una bandeja de plata con aperitivos, habían escrito una tesis doctoral que fue elogiada por los académicos más respetados de Harvard. Elena Martínez, la gerente del restaurante, se acercó con su elegancia habitual. A sus 45 años, Elena era la definición de profesionalismo refinado. Había visto pasar por ese restaurante a los más poderosos del mundo, y nada la sorprendía ya. Pero había algo en Samantha que siempre le había intrigado, una tristeza profunda que la joven no podía ocultar completamente, una sobrecalificación obvia para el trabajo que realizaba. «Mesa 7, Samantha», dijo Elena en voz baja, con un tono que llevaba una advertencia implícita. «Cliente VIP, árabe, muy importante y aparentemente muy exigente». Samantha asintió, ajustó su delantal y caminó hacia la mesa del fondo. El corazón le dio un vuelco cuando vio al hombre sentado allí. No por atracción, sino por reconocimiento de un tipo específico de poder. Malik Al-Rashid ocupaba la silla como si fuera un trono. Su traje era de un azul medianoche tan oscuro que parecía negro bajo las luces tenues, claramente hecho a medida por algún sastre europeo que cobraba más por un botón que lo que ella ganaba en una semana. Su postura era de completa confianza, casi arrogancia. Tenía el tipo de rostro que los artistas renacentistas habrían querido esculpir. Líneas definidas, mandíbula fuerte, ojos oscuros que parecían evaluar y calcular el valor de todo lo que miraban. Su barba estaba perfectamente recortada, cada pelo en su lugar. A ambos lados, 2 hombres con trajes igualmente caros pero posturas de subordinados claros. Guardaespaldas, quizás, o asistentes. En este mundo, la diferencia era apenas perceptible. «Buenas noches, señor. Bienvenido al Lumière», dijo Samantha con su sonrisa profesional, la que había perfeccionado después de 14 meses sirviendo mesas. La sonrisa que no alcanzaba sus ojos, pero era perfectamente cortés. «¿Puedo ofrecerle algo de beber para comenzar?» Malik
La miró de arriba abajo con una lentitud deliberada que hizo que algo se retorciera incómodo en el estómago de Samantha. No era la primera vez que un cliente la miraba así. En este trabajo había aprendido que algunos hombres con dinero creían que todo tenía precio, incluyendo la dignidad de quien les servía la cena. Pero había algo diferente en la mirada de este hombre. No era lujuria simple, era evaluación. Como si estuviera calculando exactamente cuánto valdría ella en algún mercado invisible. En lugar de responder, Malik se volvió hacia uno de sus acompañantes y dijo algo en árabe. Las palabras fluidas y rápidas fueron seguidas de risas. Risas que claramente eran a costa de alguien. A costa de ella, comprendió Samantha, mantuvo su sonrisa fija, su postura profesional. Había soportado cosas peores. Mucho peores. Una botella de Chateau Margaux 2000, dijo finalmente Malik, su voz teñida con un acento que hablaba de educación en internados suizos y universidades de la Ivy League. Y tal vez, agregó, sus ojos fijándose en la placa con el nombre de Samantha, tal vez puedas recomendar algo especial. Samantha. La forma en que dijo su nombre hizo que sonara como algo menos que un nombre, como una etiqueta en un producto. El menú degustación del chef esta noche es excepcional, señor, respondió ella con voz tranquila, profesional. Incluye un wagyu, preparado con técnica japonesa tradicional, que no encontrará en ningún otro lugar de la ciudad. Malik se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. El gesto era casual, pero había algo depredatorio en él. No estoy interesado en lo que come todo el mundo. Soy Malik al-Rashid. Quizás hayas oído hablar de mí. Samantha no había oído hablar de él. En los últimos 2 años, había existido en una burbuja deliberada, evitando las noticias, evitando cualquier cosa que pudiera recordarle el mundo que había dejado atrás. Pero asintió cortésmente de todos modos. Por supuesto, señor. La irritación parpadeó en sus ojos. Estaba acostumbrado al reconocimiento, al asombro. Soy dueño del Al-Rashid Group. Hoteles, resorts, propiedades comerciales en 23 países. Hizo una pausa, esperando impresionarla. Acabo de comprar el edificio Cartwright, justo enfrente. Pronto, toda esta manzana será mía. «Felicidades, señor Al-Rashid», dijo Samantha con tono neutro. «Iré a buscar su vino». Se dio la vuelta para irse, pero su voz la detuvo. El tono había cambiado. Ya no era presumido, era desafiante, peligroso. «Espera». El restaurante pareció volverse más silencioso. Las conversaciones en las mesas cercanas se desvanecieron. Incluso el pianista en el rincón pareció tocar más suave, como si todos sintieran que algo estaba a punto de suceder, algo que valía la pena presenciar. Samantha se volvió lentamente. «Sí, señor». Malik metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. El movimiento fue deliberadamente teatral. Sacó una chequera de cuero negro, cara, del tipo que los bancos privados dan solo a sus clientes más ricos. Con movimientos lentos y medidos, escribió algo. El sonido de la pluma sobre el papel era anormalmente fuerte en el silencio expectante. Cuando terminó, arrancó el cheque con un movimiento dramático y lo colocó sobre la mesa, alisándolo con sus dedos. 2 millones de euros, dijo, su voz ahora lo suficientemente alta como para que las mesas circundantes pudieran oír. Claramente quería una audiencia. «Si puedes tomar mi pedido en árabe, mi lengua materna». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el pianista se detuvo. Samantha podía sentir los ojos de todos en el restaurante clavados en ella. Podía ver a Elena desde el rincón de su visión periférica, el rostro de la gerente tenso con preocupación. Podía sentir el latido de su propio corazón, fuerte y constante en sus oídos. Malik se recostó en su silla, una sonrisa de satisfacción jugando en sus labios. ¿O es demasiado difícil para una simple camarera? La forma en que dijo camarera
lo hizo sonar como un insulto, como si fuera la profesión más baja imaginable. La mayoría de los estadounidenses apenas hablan un idioma correctamente. No te culpo si no puedes hacerlo. Sus acompañantes rieron, risas que sonaban practicadas, obligadas, risas de hombres que reían porque el jefe esperaba que lo hicieran. Algo se rompió dentro de Samantha, o quizás algo que había estado roto durante 2 años finalmente encontró su voz de nuevo. No era la humillación. Había soportado humillación. Era la arrogancia casual de este hombre que creía que el dinero podía comprar cualquier cosa, que creía que podía reducir a las personas a espectáculos para su entretenimiento, que miraba a alguien que le servía la cena y veía nada, nadie. El calor subió por su cuello, pero no era vergüenza, era ira, una ira fría y controlada que había estado contenida durante demasiado tiempo. «Me gustaría tomar su pedido, señor», dijo Samantha, pero ya no estaba hablando en inglés. Las palabras fluían en árabe clásico, su pronunciación perfecta, su acento impecable. «¿Qué le gustaría comer esta noche?». La sonrisa de Malik se congeló en su rostro. Sus ojos se abrieron. Sus acompañantes dejaron de reír abruptamente, sus bocas abiertas en shock. Samantha continuó, su voz ganando fuerza, su árabe fluyendo como música. «Puedo sugerirle nuestro wagyu insignia. Se cocina durante 8 horas a fuego lento y se sazona con una mezcla de especias importadas de Marruecos y Arabia. El chef lo prepara personalmente para clientes distinguidos». La palabra distinguidos llevaba un peso irónico que no pasó desapercibido. El restaurante estaba en silencio total ahora. Nadie se movía, nadie respiraba. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar este momento. Malik se recuperó primero, respondiendo en árabe, su voz tensa. «¿Dónde aprendiste a hablar con un dialecto tan perfecto?» «Universidad de Harvard, Departamento de Lingüística», respondió Samantha, cambiando de vuelta al inglés. Su voz era tranquila, pero había acero en ella. «Me especialicé en lenguas semíticas con énfasis en dialectos regionales. Mi tesis doctoral trataba sobre la evolución del árabe clásico en contextos diplomáticos modernos». Levantó el cheque de la mesa y lo sostuvo entre 2 dedos, como si fuera algo contaminado. «¿Será todo, señor Al-Rashid? ¿O también quiere que le hable en farsi, francés, mandarín? Elija usted». Alguien en una mesa cercana soltó una risa ahogada. Luego otra persona, luego aplausos. Primero uno, luego 2, luego toda una mesa. El sonido se extendió por el restaurante como una ola. El rostro de Malik había pasado de la palidez del shock a un rubor profundo que subía por su cuello. Pero en sus ojos, Samantha vio algo inesperado. No era solo vergüenza o ira, era algo más complejo. Curiosidad, interés genuino, como si finalmente estuviera viendo a una persona real frente a él en lugar de un papel decorativo. «El cheque es tuyo», dijo Malik, su voz más baja ahora, casi íntima a pesar de la audiencia. «Soy un hombre de palabra». Samantha lo miró directamente a los ojos. Por primera vez en 2 años sintió algo despertar dentro de ella. No era atracción, era poder, el poder de ser vista, de ser reconocida, de recordar quién había sido antes de que todo se derrumbara. «Quédese con su dinero, señor Al-Rashid», dijo con voz tranquila pero firme. «No lo necesito. Algunas cosas no tienen precio». Dejó el cheque sobre la mesa, se dio la vuelta y caminó hacia la cocina con la cabeza en alto. Detrás de ella podía sentir los ojos de Malik clavados en su espalda. Podía sentir el peso de su mirada, pero lo que no podía ver era la expresión en su rostro, la forma en que algo había cambiado en esos ojos oscuros. La forma en que, por primera vez en su vida adulta, Malik Al-Rashid había encontrado algo que su dinero no podía comprar, y eso lo fascinaba. En la cocina, Samantha se apoyó contra la pared fría de acero inoxidable, su corazón latiendo salvajemente.
Sus manos temblaban ligeramente. Elena apareció a su lado, sus ojos brillantes. ¿Estás bien?, preguntó la gerente, su voz una mezcla de preocupación y asombro. Estoy bien, susurró Samantha, pero no estaba segura de que fuera verdad. Había roto su propia regla cardinal. Mantente invisible, no llames la atención, no dejes que nadie te vea realmente. Durante 2 años había seguido esa regla religiosamente y ahora, en un momento de ira justificada, la había roto completamente. Ese hombre, dijo Elena lentamente, va a ser un problema. Samantha asintió. Lo sabía. Podía sentirlo en sus huesos. Malik al-Rashid no era el tipo de hombre que olvidaba. Y definitivamente no era el tipo de hombre que perdonaba ser humillado públicamente. Pero lo que ninguna de ellas imaginaba era que problema era una palabra completamente inadecuada para describir lo que estaba por venir. Porque en ese momento, mientras Samantha trataba de calmar su respiración en la cocina, Malik al-Rashid se recostaba en su silla en el comedor, una sonrisa lenta y pensativa curvando sus labios. «Omar», dijo a su asistente principal en voz baja, sin apartar los ojos de la puerta de la cocina por donde Samantha había desaparecido. «Averigua todo sobre ella, todo, y reserva esta mesa para mañana a la misma hora». «Señor». Omar parecía confundido. «Vamos a cenar aquí todos los días», dijo Malik, todavía sonriendo, «hasta que entienda quién es realmente esa mujer». Porque Malik al-Rashid había construido un imperio sabiendo una cosa: las personas interesantes siempre escondían secretos. Y Samantha Torres era la persona más interesante que había conocido en años. Lo que no sabía era que los secretos de ella estaban entrelazados con los suyos propios, de maneras que cambiarían ambas vidas para siempre. Pero eso vendría después. La noche siguiente, a las 8 en punto, Malik al-Rashid entró nuevamente en el Lumière, y la noche después de esa, y la siguiente. Durante 2 semanas consecutivas, el multimillonario árabe se convirtió en el cliente más constante del restaurante, siempre pidiendo la mesa 7, siempre llegando exactamente a la misma hora. Elena asignaba a Samantha como su camarera cada vez, y cada vez Samantha sentía esa mezcla extraña de irritación y algo más que no quería nombrar. «Buenas noches, señor al-Rashid», decía ella la 5ª noche, su tono profesional pero ahora teñido con algo de familiaridad forzada. «Samantha», respondía él, y la forma en que decía su nombre había cambiado completamente. Ya no era condescendiente, era casi reverente. «¿Cómo fue tu día?». Ella parpadeaba, sorprendida. Los clientes nunca preguntaban eso. Nunca. «Estuvo bien, gracias. El menú habitual». En realidad, Malik se recostaba con esa sonrisa que ella había comenzado a reconocer, la que significaba que estaba a punto de intentar algo. «Estaba esperando tu recomendación, en árabe si no te importa. Me gusta cómo suena cuando lo hablas». Y así comenzaba. Cada noche, una conversación un poco más larga. Cada noche Malik pedía menos y preguntaba más. No sobre el menú, sobre ella. Al principio, preguntas simples que Samantha respondía con verdades a medias o evasivas corteses. Pero Malik era persistente, inquietantemente persistente. La 3ª semana, algo cambió. Samantha llegó al trabajo y encontró un sobre en su casillero. Dentro había una tarjeta con caligrafía elegante: «Para la mujer que me enseñó que no todo tiene precio. M.A.», y debajo, 2 boletos para el ballet en el Lincoln Center. Primera fila. La Bella Durmiente. Samantha había mencionado casualmente, días atrás, que el ballet había sido su escape durante los años difíciles de la universidad. Él había estado escuchando, realmente escuchando. Samantha sostuvo los boletos con manos temblorosas. Una parte de ella quería devolverlos inmediatamente. Pero otra parte, una parte que había estado dormida durante 2 años, susurraba que tal vez, solo tal vez, merecía una noche de belleza. Una noche de ser algo más que invisible.
Esa noche, cuando Malik llegó, ella lo esperaba con los boletos en la mano. «No puedo aceptarlos», dijo en voz baja, extendiéndoselos. Malik no los tomó. «¿Por qué no?» «Porque…» Samantha buscó las palabras correctas. «Porque no sé qué quieres de mí». Por primera vez desde que lo conoció, Malik pareció genuinamente vulnerable. Se pasó una mano por el cabello, un gesto que desorganizó su perfección habitual. «Quiero conocerte, eso es todo. Sin dinero de por medio, sin transacciones, solo conocerte». «¿Por qué?» La pregunta salió más pequeña de lo que Samantha pretendía. «¿Por qué?» Malik se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros intensos en los de ella. «En 35 años, nunca nadie me había dicho que no. Y cuando lo hiciste no fue por orgullo o por negociación, fue porque realmente no necesitabas mi dinero, necesitabas tu dignidad más, y eso es lo más fascinante que he presenciado». Samantha sintió algo moverse en su pecho, algo peligroso. «Soy una camarera, señor Al-Rashid. Tú eres un multimillonario. Esto no tiene sentido. Eres una lingüista de Harvard que habla 5 idiomas con fluidez y está sirviendo mesas por razones que te niegas a explicar», corrigió él suavemente. «Y yo soy un hombre que ha comprado todo lo que ha querido en su vida y ahora se da cuenta de que las cosas más valiosas no están a la venta». El silencio entre ellos vibró con posibilidades. «Una cena», dijo finalmente Malik. «No aquí, no como cliente y camarera, como 2 personas. Dame una oportunidad de mostrarte que puedo ser más que el arrogante idiota que fui esa primera noche». Samantha debería haber dicho que no. Cada instinto de supervivencia que había desarrollado en los últimos 2 años le gritaba que dijera que no, que mantuviera las paredes altas, que siguiera invisible. Pero había algo en sus ojos, una sinceridad que ella no había visto en nadie desde hace mucho tiempo. «Una cena», accedió finalmente, su voz apenas un susurro, «pero en un lugar normal, no en algún restaurante de 5 estrellas donde te conozcan». La sonrisa que iluminó el rostro de Malik fue como el amanecer. «Conozco el lugar perfecto». 3 días después, Samantha se encontró en una pequeña pizzería en Brooklyn, sentada frente a Malik Al-Rashid, que vestía jeans y una camisa casual, sin traje, sin guardaespaldas visibles, solo él, mirándola por encima de una pizza napolitana humeante como si fuera la cosa más preciosa del mundo. «Háblame de Harvard», dijo él, tomando un trozo de pizza con las manos. El gesto era tan incongruente con el hombre que ella conocía que casi la hizo reír. «¿Qué quieres saber?» «Todo. ¿Por qué lingüística? ¿Por qué lenguas semíticas?» Samantha tomó un sorbo de vino barato que sabía mejor que cualquier botella de $1000. «Mi padre era diplomático. Crecí en Medio Oriente moviéndome de país en país. Damasco, El Cairo, Beirut, Abu Dhabi. Aprendí árabe antes de perfeccionar mi español. El francés vino después. El mandarín fue por diversión en la universidad». «¿Diversión?» Malik se rió. «La mayoría de las personas toma clases de cerámica por diversión». «Yo no soy la mayoría de las personas», dijo Samantha, y luego se detuvo, dándose cuenta de lo que había revelado. «No», acordó Malik suavemente, «definitivamente no lo eres. ¿Y tu padre aún es diplomático?» El rostro de Samantha se cerró. Malik lo notó inmediatamente. «Lo siento», dijo rápidamente. «No tienes que…» «Murió», dijo Samantha abruptamente. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Hace 2 años. Y con él murió todo. Mi carrera, mi futuro, mi vida entera». Malik no dijo nada. Solo esperó. Algo en su silencio paciente hizo que las palabras siguieran fluyendo. «Yo trabajaba como traductora en las Naciones Unidas. Era mi trabajo soñado. Había trabajado toda mi vida para llegar allí. Y entonces mi padre… Hubo un accidente, un ataque al corazón, dijeron. Pero yo…» Se detuvo, sacudiendo la cabeza. «No importa lo que yo pensara, nadie me creyó. Y después de su funeral, empecé a hacer preguntas, demasiadas preguntas, a las personas equivocadas».
¿Qué tipo de preguntas? La voz de Malik era tranquila, sin juicio. Sobre sus últimos meses, sobre reuniones extrañas que había tenido, sobre documentos que desaparecieron de su oficina, sobre... Samantha se frotó los ojos. Estaba cansada, tan cansada. Me llamaron conspiranoica, me sugirieron que tomara un tiempo. Un tiempo se convirtió en una renuncia forzada. Las puertas empezaron a cerrarse. De repente, ninguna embajada quería contratarme. Ninguna organización internacional respondía a mis solicitudes. Fue como si me hubieran puesto en una lista negra silenciosa. Entonces viniste a Nueva York y empezaste de nuevo, concluyó Malik. Empecé de nuevo como nadie, como invisible, porque si no me veían, no podían hacerme más daño. Las lágrimas amenazaban con caer, pero Samantha las contuvo. Había llorado suficiente. Y funcionó. Durante 2 años funcionó, hasta que yo llegué y te obligué a ser vista, dijo Malik, y había algo parecido a culpa en su voz. Hasta que tú llegaste, acordó Samantha, y me recordaste quién solía ser. Malik extendió su mano sobre la mesa, sin tocarla, solo ofreciendo, lo siento, por todo, por esa primera noche, por ser un idiota arrogante, por usar mi dinero como arma. Samantha miró su mano. Lentamente, colocó la suya encima. El contacto fue eléctrico. Yo también tengo secretos, dijo Malik suavemente. Mi padre construyó nuestro imperio con métodos que yo tardé años en comprender. Métodos que no siempre fueron éticos. Cuando murió hace 5 años, heredé no solo su fortuna, sino también sus complicaciones. He pasado estos años tratando de limpiar el legado, de hacer las cosas bien, pero hay manchas que no se borran fácilmente. Era un intercambio, vulnerabilidad por vulnerabilidad, secreto por secreto. ¿Por qué me estás contando esto?, preguntó Samantha. Porque quiero que sepas que entiendo lo que es cargar con el peso de un padre muerto y lo que es tratar de ser mejor que el pasado que heredaste. Esa noche, cuando Malik la llevó de vuelta a su pequeño apartamento en Queens, no intentó besarla. Solo sostuvo su mano un momento más largo de lo necesario y dijo, «Gracias por confiar en mí. No lo tomo a la ligera». Pero lo que ninguno de ellos sabía era que sus historias estaban conectadas de maneras que aún no podían imaginar, que los secretos de sus padres no eran paralelos, sino entrelazados, que la muerte del doctor David Torres y las complicaciones del imperio al-Rashid estaban conectadas por un hilo de traición que cuando se tirara desmoronaría todo. Las semanas siguientes fueron como un sueño. Malik se transformó ante los ojos de Samantha. El hombre arrogante del restaurante desapareció, reemplazado por alguien genuinamente curioso, humilde, atento. La llevaba a lugares que no tenían nada que ver con el dinero. Caminatas en Prospect Park, librerías antiguas en el Village, pequeños cafés donde nadie lo reconocía. ¿Ves a ese hombre?, le preguntó una tarde, señalando a un anciano alimentando palomas. Viene aquí todos los días a la misma hora. He comprado edificios enteros, cerrado tratos de millones y aún así nunca he tenido la consistencia tranquila que él tiene. La paz. ¿Es eso lo que quieres?, preguntó Samantha. ¿Paz? Contigo, dijo Malik simplemente. Sí. Fue entonces cuando ella supo que estaba enamorada, no del multimillonario, no del hombre en el traje de miles de dólares, sino del hombre que se sentaba en parques y admiraba la simplicidad de alimentar palomas. Una noche, después de 2 meses de vernos, Malik la llevó a su penthouse. Samantha había evitado ir allí, temerosa de lo que representaría, pero cuando entraron se sorprendió. Sí, era lujoso, pero también era vacío, sin personalidad, como un hotel de 5 estrellas, hermoso pero sin alma. Este lugar parece un museo, dijo ella sin pensar, y luego se tapó la boca. Lo siento, yo... Malik se rió. Tienes razón, completamente razón. Nunca lo vi así hasta ahora.
hasta ti. La atrajo hacia él, sus manos en su cintura, su frente apoyada contra la de ella. Samantha Torres, me has hecho cuestionar todo, mi vida, mis prioridades, lo que realmente importa. Malik, ella susurró. Te amo, dijo él, las palabras simples pero cargadas de significado. Sé que es rápido, sé que es complicado, pero te amo, tu inteligencia, tu fuerza, la forma en que te niegas a doblarte, la forma en que ves el mundo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Samantha ahora. Yo también te amo y me aterroriza. ¿Por qué te aterroriza? Porque la última vez que amé algo, lo perdí todo. Malik la besó entonces. Gentil al principio, luego más profundo. Un beso que prometía protección, seguridad, futuro. Un beso que hacía que Samantha quisiera creer que tal vez, solo tal vez, podía tener cosas bonitas de nuevo. Esa noche, mientras yacían entrelazados en la cama de Malik, él trazaba patrones perezosos en su brazo. Quiero que conozcas a Omar mañana, mi asistente, mi mano derecha. Es más que eso, es como un hermano. ¿Está bien?, preguntó Samantha, sintiendo la importancia del momento. Más que bien. Necesito que las personas importantes en mi vida se conozcan. Pero la mañana siguiente trajo algo que ninguno de ellos esperaba. Samantha se despertó con Malik ya levantado, de pie junto a la ventana, su teléfono en la mano, su cuerpo tenso. ¿Qué pasa?, preguntó ella sentándose. Malik se volvió y en su rostro había una expresión que ella nunca había visto. Shock, dolor, confusión. Omar acaba de enviarme algo, dijo con voz tensa, algo sobre tu padre. El corazón de Samantha se detuvo. ¿Qué? Le pedí que investigara tu historia. No para espiarte, se apresuró a añadir al ver su expresión. Solo para ayudar, para ver si podía encontrar algo que explicara por qué te pusieron en lista negra. Y él, Malik, se pasó una mano por el cabello, su gesto de estrés. Encontró conexiones entre tu padre y el mío. ¿Qué tipo de conexiones? La voz de Samantha era apenas un susurro. Malik le entregó su teléfono. En la pantalla había documentos escaneados, viejos, certificados, fechas de hace 20 años y nombres. Nombres que hicieron que la sangre de Samantha se helara. Dr. David Torres, Ibrahim al-Rashid, Operación Minerva. No entiendo, dijo ella, sus manos temblando mientras desplazaba las páginas. Mi padre nunca mencionó, nunca dijo nada sobre... Trabajaron juntos, dijo Malik, su voz hueca, durante años, en algún tipo de operación de inteligencia conjunta entre Estados Unidos y varios países árabes. Y según estos documentos, se detuvo, como si las palabras fueran veneno. Hubo una traición. Alguien vendió información, información que resultó en muertes, muchas muertes. Samantha levantó la vista bruscamente. Mi padre nunca... Los documentos apuntan a mi padre como el traidor, dijo Malik rápidamente. Pero hay más. Hay evidencia que sugiere que alguien más, alguien cercano a ambos, fue quien realmente... Un golpe en la puerta los interrumpió. Fuerte, urgente. No era el tipo de golpe que esperaba respuesta, era el tipo de golpe que precedía a la entrada forzada. Señor al-Rashid, la voz de Omar llegó desde el otro lado. Necesito entrar. Ahora. No estamos solos. Malik abrió la puerta. Omar entró rápidamente, seguido por 2 hombres de seguridad. Su rostro estaba pálido. «Hay alguien aquí para ver a la señorita Torres», dijo Omar, su mirada moviéndose entre ellos. «Dice que es urgente, que tiene información sobre su padre, sobre ambos padres». «¿Quién?», exigió Samantha. «Dice que su nombre es...» Omar vaciló, como si las palabras fueran difíciles de formar. «Dice que su nombre es Richard Caldwell, y que si ustedes dos valoran sus vidas, necesitan escuchar lo que tiene que decir». El nombre golpeó a Samantha como un puñetazo físico. Richard Caldwell. El hombre que había estado presente en el funeral de su padre. El hombre que le había sugerido tan amablemente que tomara un tiempo. El hombre que ella había sospechado siempre
sabía mucho más de lo que admitía. «¿Qué hace él aquí?», susurró ella. «No lo sé», dijo Malik, pero su voz había adquirido un filo de acero. «Pero vamos a averiguarlo». Lo que ninguno de ellos sabía era que la verdad que estaban a punto de descubrir destruiría todo lo que creían saber. Sobre sus padres, sobre ellos mismos, sobre el amor que habían construido, sobre cimientos que resultaban ser arena movediza. Porque algunos secretos, una vez revelados, no pueden volver a enterrarse, y las mentiras de los padres tienen una forma de convertirse en los pecados de los hijos. Richard Caldwell esperaba en la sala de estar del penthouse como si fuera suya. Era un hombre de unos 60 años, cabello gris perfectamente peinado, traje impecable, postura militar que nunca había abandonado completamente. Cuando Samantha y Malik entraron, él se puso de pie con movimientos medidos, sus ojos evaluando, calculando. «Samantha», dijo con voz suave, casi paternal, «has crecido desde la última vez que te vi en el funeral de tu padre. ¿Qué estás haciendo aquí?». La voz de Samantha era fría como el hielo. «¿Cómo me encontró?». Caldwell sonrió, pero no había calidez en ella. «Querida niña, nunca dejé de saber dónde estabas. Desde el momento en que renunciaste a las Naciones Unidas, desde el momento en que llegaste a Nueva York con un nombre en tu licencia de conducir, pero viviendo como un fantasma, te he estado monitoreando». «Eso es acoso», espetó Malik, colocándose protectoramente entre Caldwell y Samantha. «Eso es protección», corrigió Caldwell. «O lo era, hasta que decidiste involucrarte con el hijo de Ibrahim al-Rashid. Eso lo cambió todo». «Mi padre está muerto», dijo Malik con voz tensa. «Lo que sea que haya hecho o no haya hecho, murió con él». «¿Eso crees?». Caldwell se rió, un sonido amargo. «Malik al-Rashid, hijo de Ibrahim, tan ingenuo como tu padre era astuto. Siéntense ambos. Lo que tengo que decir requiere que estén sentados». Samantha y Malik intercambiaron miradas. Finalmente se sentaron en el sofá, sus manos encontrándose instintivamente. Caldwell tomó una silla frente a ellos, cruzó las piernas con elegancia estudiada. «Hace 25 años», comenzó Caldwell, su voz tomando el tono de alguien narrando una historia ensayada muchas veces, 3 hombres trabajaron juntos en una de las operaciones de inteligencia más ambiciosas jamás concebidas, Operación Minerva. El objetivo era simple en teoría: crear una red de estabilización en Medio Oriente que previniera el terrorismo radical antes de que emergiera. David Torres, tu padre Samantha, era el cerebro, el lingüista, el diplomático, el que podía hablar con cualquiera en su propio idioma. Ibrahim al-Rashid, tu padre Malik, era el dinero y las conexiones, un empresario con acceso a lugares donde ningún agente occidental podría entrar. Y yo... Hizo una pausa dramática. Yo era el facilitador, la persona que hacía que las cosas imposibles sucedieran. «Si eran socios», interrumpió Samantha, «entonces, ¿por qué los documentos que Omar encontró muestran traición?». «Porque hubo traición», dijo Caldwell simplemente, «pero no de quien creen. Durante 15 años, Operación Minerva fue un éxito rotundo. Evitamos atentados, salvamos vidas, miles de vidas, pero luego algo cambió. Ibrahim descubrió algo sobre mí». El silencio en la habitación era opresivo. ¿Qué descubrió? La voz de Malik era apenas audible. Caldwell se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con algo oscuro. «Descubrió que yo había estado usando Operación Minerva para mis propios fines. No todo el tiempo, solo ocasionalmente. Información valiosa que pasaba por nuestras manos, yo la redirigía a compradores interesados, gobiernos, corporaciones, quien pagara más». Samantha sintió náuseas. Estaba vendiendo secretos de inteligencia. «Estaba siendo pragmático», corrigió Caldwell. «¿Saben cuánto pagaban por nuestro trabajo? ¿Cuántos sacrificios esperaban de nosotros sin compensación adecuada? Yo solo estaba equilibrando las escalas.
Mi padre lo descubrió, dijo Malik lentamente, las piezas encajando. Por eso murió. Tu padre confrontó a David, dijo Caldwell, ignorando la acusación. Le mostró evidencia de lo que yo había hecho. Le dio un ultimátum: exponerme o convertirse en cómplice. David eligió la lealtad equivocada. Eligió proteger la operación en lugar de exponerme, porque si me exponía, toda Operación Minerva se desmoronaría. 15 años de trabajo, miles de vidas salvadas, todo se perdería por mi indiscreción. Entonces lo mataste, dijo Samantha, su voz rota. Mataste a mi padre porque sabía. No. Caldwell la miró directamente. Yo no maté a tu padre, Samantha. Ibrahim lo hizo. El mundo se detuvo. Malik se puso de pie abruptamente, su rostro lívido. Mientes. Tu padre mató a David Torres, repitió Caldwell con calma despiadada, porque David eventualmente decidió hacer lo correcto. Decidió que la verdad importaba más que la operación. Iba a exponerme, y si me exponía, expondría a Ibrahim también, porque Ibrahim había sido mi socio silencioso en algunas de esas transacciones. No muchas, solo las suficientes para comprometerse. No, susurró Malik. Mi padre no era... Tu padre era un hombre de negocios primero, interrumpió Caldwell, y un patriota segundo. Cuando se dio cuenta de que David iba a destruir todo, incluyendo el legado de Ibrahim, tomó medidas. Un ataque al corazón inducido, limpio, profesional. Nadie sospechó nada excepto su brillante hija que hacía demasiadas preguntas. Samantha estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas. Mentiroso. Eres un mentiroso. Tengo pruebas, dijo Caldwell, sacando un sobre de su chaqueta. Grabaciones de audio, documentos, todo lo que necesitan para entender la verdad completa. Ibrahim al-Rashid mató a David Torres. Y cuando Ibrahim murió 5 años después, no fue un accidente tampoco, fue suicidio. La culpa finalmente lo alcanzó. Dejó el sobre la mesa de centro. Nadie se movió para tomarlo. ¿Por qué?, preguntó Samantha con voz rota. ¿Por qué nos está diciendo esto ahora? Porque ustedes dos enamorados es problemático, dijo Caldwell, poniéndose de pie. Porque si permanecen juntos, eventualmente descubrirán la verdad de todos modos, y cuando lo hagan harán preguntas, investigarán, y yo no puedo permitir eso. Así que les doy la verdad ahora, envenenando su relación antes de que se convierta en algo que amenace mi seguridad. «Hijo de puta», gruñó Malik. «Realista», corrigió Caldwell. «Samantha, tu padre era un héroe que murió por hacer lo correcto. Malik, tu padre era un asesino que murió porque no podía vivir consigo mismo. Esos son los hechos. ¿Qué van a hacer con ellos?». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. «Ah, y una cosa más. Si intentan exponerme, si van a las autoridades con esto, destruiré las reputaciones de ambos padres. Tengo suficiente evidencia fabricada para hacer que parezca que ambos eran traidores, villanos. Sus legados serán manchados para siempre. Es su elección. Vivan con la verdad en silencio o miren cómo destruyo todo lo que sus padres representaban». Y entonces se fue, dejando detrás solo el eco de sus palabras y un sobre que contenía veneno. El silencio que siguió fue absoluto. Samantha y Malik se miraron y en los ojos del otro vieron reflejado su propio dolor, su propia confusión, su propio horror. «No puede ser verdad», dijo Malik finalmente. «Mi padre no era... Él no podría...» «Mi padre iba a hacer lo correcto», susurró Samantha. «Iba a exponer la corrupción y el tuyo lo mató por ello». «No lo sabes. Caldwell está mintiendo. Tiene que estar mintiendo». «¿Y si no lo está?». La voz de Samantha subió de volumen, quebrándose. «¿Y si tu padre realmente mató al mío? ¿Y si todo esto, todo lo que sentimos el uno por el otro, está construido sobre la tumba de mi padre?» Malik extendió la mano hacia ella, pero Samantha retrocedió. «No me toques. No puedo. No puedo pensar cuando me tocas. Samantha, por favor.
Tu sangre mató a mi sangre. Las palabras salieron como cuchillos. Tu padre asesinó al mío. ¿Cómo se supone que viva con eso? ¿Cómo se supone que te ame sabiendo eso? Yo no soy mi padre, gritó Malik, su propia voz quebrándose. Mis pecados no son los suyos. Mis acciones no son las suyas. Yo te amo. Eso es real. Eso es verdad. ¿Lo es? Samantha se limpió las lágrimas ferozmente. ¿O esto siempre estuvo destinado a terminar en tragedia? Romeo y Julieta modernos, excepto que nuestros padres ya están muertos y solo nosotros quedamos para sangrar. Malik tomó el sobre de la mesa. Lo sostuvo entre ellos como una granada sin explotar. No lo abramos, no necesitamos ver lo que hay dentro. Podemos elegir creer en nosotros en lugar de creer en él. Pero siempre estará ahí, dijo Samantha con voz hueca. Entre nosotros. La pregunta, la duda. ¿Tu padre mató al mío? ¿Puedo amar al hijo del hombre que destruyó mi vida? Sí, dijo Malik con ferocidad. Sí, puedes, porque yo no soy él. Y tú no eres solo la hija de tu padre, somos nuestras propias personas con nuestras propias elecciones. Samantha lo miró durante un largo momento. Miró al hombre que había llegado a amar, el hombre que le había devuelto a la vida, el hombre cuya sangre posiblemente estaba manchada con la de su padre. Necesito tiempo, dijo finalmente. Necesito estar sola. No, Malik sacudió la cabeza. Si te vas ahora, si dejamos que Caldwell gane así, esto se termina. Lo sé, tal vez necesita terminarse, susurró Samantha, y esas palabras rompieron algo en ambos. Ella se fue entonces, caminando fuera del penthouse, fuera del edificio, hacia las calles de Manhattan, donde podía ser nadie de nuevo. Invisible, segura, sola. Detrás, Malik se quedó sosteniendo el sobre, su mundo desmoronándose. Miró el sobre durante mucho tiempo. Luego, con movimientos deliberados, lo abrió. Pasó las siguientes 6 horas leyendo cada documento, cada transcripción, cada fotografía, y cuando terminó, supo 3 cosas con absoluta certeza. Primero, su padre había sido, de hecho, cómplice de Caldwell, no en el asesinato, pero sí en la corrupción que lo precedió. Segundo, su padre no había matado a David Torres. Eso era una mentira. Los documentos mostraban que David había muerto exactamente como se reportó, un ataque al corazón, pero uno que fue efectivamente inducido, por Caldwell mismo, no por Ibrahim. Tercero, su padre había descubierto lo que Caldwell había hecho, y en lugar de encubrirlo, Ibrahim había pasado los últimos 5 años de su vida construyendo un caso contra Caldwell. Un caso que había muerto con él porque Malik nunca supo que existía. Hasta ahora, Malik tomó su teléfono, marcó un número que no había usado en años. Omar, necesito que encuentres a Samantha. Y necesito que contactes a cada fiscal federal, cada agencia de inteligencia, cada periodista de investigación que conozcas. Tengo una historia que contar, y esta vez la verdad completa va a salir a la luz. 3 días después, Samantha estaba en su pequeño apartamento en Queens, viendo las noticias. La cara de Richard Caldwell llenaba la pantalla. Arrestado. Exoficial de inteligencia, acusado de traición, décadas de corrupción expuestas. Su teléfono sonó. Malik lo dejó sonar. Luego volvió a sonar, y otra vez. Finalmente atendió. ¿Viste las noticias? Su voz sonaba cansada, pero también aliviada. Las vi. Tu padre era un héroe, Samantha. Los documentos lo prueban. Iba a exponer a Caldwell, y mi padre... Malik hizo una pausa, su voz gruesa con emoción. Mi padre pasó los últimos años de su vida tratando de terminar lo que tu padre comenzó, tratando de compensar sus propios errores. Ellos fueron amigos, Samantha, verdaderos amigos. Y Caldwell los traicionó a ambos. Samantha cerró los ojos, lágrimas calientes deslizándose. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque necesitabas escucharlo de la forma correcta.
y porque necesitaba asegurarme de que Caldwell pagara primero. Él ya no puede amenazar los legados de nuestros padres, ya no puede amenazarnos a nosotros. Malik, te amo, dijo él simplemente. Los pecados de nuestros padres no son nuestros, sus virtudes tampoco. Somos nosotros mismos, y yo elijo amarte cada día, a pesar de todo, debido a todo. Samantha sollozó, un sollozo que liberaba 2 años de dolor contenido. No sé si puedo hacer esto, si puedo confiar de nuevo, si puedo... Entonces no confíes todavía, interrumpió Malik suavemente. Solo no te rindas con nosotros. Dame tiempo para probarte que esto es real, que somos real. ¿Y si no es suficiente? Entonces al menos lo intentamos. Al menos no dejamos que él gane. Hubo un largo silencio. Luego, ¿dónde estás? Afuera de tu edificio, admitió Malik. He estado aquí cada noche desde que te fuiste, solo esperando, por si acaso. Samantha se levantó, fue a la ventana. Abajo, bajo la luz de la farola, vio una figura familiar. Malik mirando hacia arriba, el teléfono en su oído. Sus ojos se encontraron incluso desde esa distancia. Sube, dijo ella. Tenemos mucho de qué hablar. 6 meses después, Samantha Torres y Malik al-Rashid se pararon en una pequeña ceremonia en la embajada española. No fue un evento grande, solo amigos cercanos. Elena del Lumière, Omar, algunos colegas de Malik, un par de antiguos profesores de Samantha que habían creído en ella cuando nadie más lo hacía. Hoy no solo celebramos nuestro amor, dijo Malik en su voto, hablando en árabe primero, luego en español. Celebramos la memoria de 2 hombres que nos enseñaron que la verdad importa, que la justicia importa, que algunas cosas valen más que el dinero o el poder. Y celebramos que los hijos no tienen que repetir los errores de los padres, añadió Samantha, sus ojos brillantes pero claros, que podemos elegir nuestro propio camino, juntos. Cuando se besaron, no fue solo un beso de novios, fue un acto de desafío contra todo lo que había tratado de separarlos, contra la corrupción, contra las mentiras, contra el miedo. En sus bolsillos, ambos llevaban pequeñas fotografías. Samantha, una de su padre en su escritorio en la ONU, sonriendo con orgullo. Malik, una de su padre cortando la cinta en la inauguración de su primer hotel, con ojos que mostraban más peso de lo que Malik había comprendido cuando niño. Creo que estarían orgullosos, susurró Malik mientras bailaban su primera danza. Creo que están orgullosos, corrigió Samantha, y en ese momento lo creyó. Richard Caldwell fue sentenciado a 30 años en prisión federal. Su imperio de corrupción desmantelado pieza por pieza. Docenas de oficiales comprometidos fueron expuestos, sistemas enteros reformados, y en el centro de todo, las historias de 2 padres que habían tratado de hacer lo correcto, incluso cuando costó todo. Samantha volvió al trabajo de traducción, pero esta vez en sus propios términos. Fundó una organización sin fines de lucro que ayudaba a exponer corrupción en organismos internacionales. La llamó Fundación Torres al-Rashid, un legado conjunto. Malik transformó su imperio hotelero en algo más que lujo. Cada propiedad ahora incluía programas de capacitación para empleados, salarios justos, transparencia total. Si voy a llevar el nombre de mi padre, dijo en una entrevista, lo voy a llevar con honor, el honor que él estaba tratando de recuperar. Y juntos, en un pequeño apartamento que eligieron sobre el penthouse porque tenía alma, construyeron una vida, no perfecta, no sin cicatrices, pero real e suya. Conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo e o que achou dessa história. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa conhecer essa mensagem de que o amor pode sobreviver incluso a las mentiras más oscuras, que la verdad siempre vale la pena luchar por ella.
y que a veces las personas más equivocadas están destinadas a estar juntas de las formas más correctas, porque en el fin no somos las historias de nuestros padres. Somos las historias que elegimos escribir nosotros mismos. Hasta la próxima.